Para todos, bienvenidos de nuevo al Foro de Tendencias. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema supremamente importante para nuestra industria y es la sostenibilidad. Estamos con estos tres invitados. Quiero primero que cada uno se presente, que nos cuenten qué hacen, dónde trabajan, que nos cuenten un poquito sobre sus empresas, sobre sus proyectos y ya después entramos en sí a nuestro tema. Bienvenidos. Bueno, hola a todos, bienvenidos a este espacio. La idea es que acá vamos a conversar, aprender. Yo voy a aprender. Yo creo que entre esta conversación que tendremos, todos nos vamos a nutrir. Yo soy Carolina Rueda, soy jefe de investigación de mercados y tendencias del Grupo Cristal. Para los que no sepan qué es Cristal, somos Punto Blanco, Jeff, Baby Fresh y Galax. Somos 4 marcas que llevamos mucho tiempo en el mercado. Y no solamente tenemos las marcas, sino que también hacemos paquete completo. Y también tenemos una fábrica de hilandería que se llama Colilados. Y ahí tenemos pues diferentes procesos. También tenemos otra fábrica de producción de textiles. Bueno, y también le trabajamos a terceros internacionales. Listo, bueno, qué chévere ver tanta gente. A que siempre me parece que, pues digamos, cuando se habla de sostenibilidad, a veces no siempre he oído tanta gente, pero entonces me alegra saber de que el tema cada vez es de más interés. Mi nombre es Andrea Mejía. Yo tengo una marca que se llama 7191, llevamos menos de un año, pensada desde todo el tema de economía circular, y tengo una consultora que se llama Circulatam, donde lo que hacemos es precisamente acompañar a las empresas a hacer toda esa transición de lo que es la economía lineal hacia la economía circular. Trabajamos con varias industrias, pero dentro de esas muy fuerte con el sector textil-confección. Buenas tardes a todos y a los que nos siguen a través de la transmisión de YouTube también, que no están de cuerpo presente, un saludo muy especial para ellos. Yo soy Diego Hernández, soy el responsable de servicios técnicos para América del Sur en Coats Cadena. Coats es una compañía inglesa, siempre digo que de corazón colombiano, porque llevamos 70 años en el país y somos una compañía que se dedica básicamente a 3 o 4 rubros importantes, que son el hilo para coser, bordar y tejer en ropa, coser, bordar y tejer en calzado, y una división de Performance Materials, que son los hilos que no vienen a la feria, de cosas que no están en la tradicional segmento de la indumentaria, hilos de telecomunicaciones, cuidado personal, automotrices y cosas de ese estilo. Muy contentos de estar en este espacio y ojalá todos lo podamos aprovechar. Les tenemos una sorpresa para el final, así que no se vayan, que les tenemos una sorpresa para el final con nuestra compañera Paola Franco, que la va a liderar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a estos tres invitados tan importantes que nos van a enseñar tanto, con los que vamos a conversar de este tema, que es supremamente tenerlo acá en estos espacios, es supremamente importante tenerlo en estos espacios porque está pasando. Y en la misma línea, lo que estaba contando Andrea, quisiera que le diéramos un poquito de contexto a las personas que nos acompañan hoy, tanto de manera presencial como en el streaming, de qué es lo que estamos hablando ahora de sostenibilidad 0.0, qué quiere decir ese término, porque yo les comentaba cuando conversábamos antes que yo quería que entendiéramos como ese siguiente paso de lo que está sucediendo en la sostenibilidad. Y pues para los que no saben, les contamos que estamos en esta feria resaltando el tema de la circularidad, no solamente pues a nivel moda, sino como este concepto, este gran concepto que también nos habla de economía, que también nos habla incluso también pues como de las mismas empresas. Entonces quisiera como tener un poquito el contexto para las personas que nos acompañan y ya sí entrar al tema pues como central. Bueno, cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, el término de sostenibilidad es supremamente amplio y muchas veces cada empresa, cada diseñador puede tener como su propia definición de qué es sostenibilidad y crear también, digamos, incoherencias sin quererlo hacer así. Entonces, el objetivo final al que tenemos que llegar finalmente, y eso es lo que busca precisamente la Agenda 2030 de la ONU con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y todo eso, es un tema de desarrollo sostenible, un impacto sostenible a partir de lo social,
ambiental y económico, porque finalmente también tenemos que ver un tema económico. Aquí todos somos empresas, tenemos que generar ingresos pues, para poder pagar impuestos, salarios, salud, alimentación y todo eso. Para llegar a un desarrollo sostenible hay varias vías, digamos, y no es que solamente podamos utilizar una, la idea es poderlas combinar para poder llegar a ese desarrollo sostenible. Una de esas vías es lo que se llama la economía circular. Y es un ejemplo que yo siempre pongo en todas las charlas porque me parece la forma más sencilla de entender de qué es economía circular. Imagínense que ustedes están en la selva o en un bosque en las montañas de Antioquia, Colombia, en el Amazonas. ¿Sí? ¿Cómo se ha cultivado esa selva, ese bosque? Allá no hay nadie que esté recogiendo desechos, no hay nadie que esté sembrando árboles. Y con desechos me refiero que cuando nosotros estamos en el jardín de nuestra casa, la hoja amarilla la cortamos porque ya está fea y es un desecho, la hoja que se cae la botamos porque es un desecho, ¿sí? Los frutos que caen los barremos porque también lo vemos como una basura y se ve feo. Pero no hay nadie en el bosque ni en el Amazonas que esté limpiando todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la naturaleza? La naturaleza, todo lo que nosotros como humanos hoy vemos como desecho, realmente es alimento. Es gracias a ese desecho, a esas hojas secas, a esos árboles que se caen, a los animales que mueren y todo eso, que la naturaleza puede regenerarse y florecer. Gracias, digamos, a la luz, a la energía solar, al agua y al suelo, pues todo eso se vuelve compostaje, que es precisamente lo que hace que, por ejemplo, una semilla se convierta nuevamente en un árbol. Y eso es lo que busca precisamente la economía circular, buscar ese sistema tan perfecto que nos ofrece la naturaleza, de cómo dejamos de generar desechos, ¿sí? Para volverlos a reincorporar en el ciclo productivo. Y la economía circular se basa en 3 principios básicos. Diseñar sin desechos ni polución, y es que el diseño, a partir del diseño se decide todo. Tú decides la vida útil de una prenda, tú decides si esa prenda es reparable, reutilizable, reciclable, etc. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tú decides los materiales de esa prenda o de ese producto, qué tanto polucionan esos materiales. Todo empieza a partir del desecho. El segundo principio, hablamos de mantener los materiales y los productos en constante movimiento en el ciclo productivo. Nuevamente, que no se vuelvan desechos, ¿sí? Sea por las diferentes R's, como ya lo mencioné, reutilizar, reparar o reciclar, ¿sí? Para finalmente también regenerar la tierra. Y son esos materiales que nosotros, digamos, son biológicos, que sirvan para volverle a entregar a la tierra lo que nos dio, ¿sí? Que la misma tierra se regenere. Eso es básicamente economía circular y lo que debemos buscar no solamente en la industria textil confección, sino realmente en todas las industrias como un camino para lograr el desarrollo sostenible. Yo entiendo eso, André, como, pues tú me corregirás, acá yo también estoy aprendiendo un montón de cosas, pero lo entiendo un poquito como imitar un poco cómo funciona el territorio y como la naturaleza y cómo funcionaban antes como las comunidades. Y eso pues obviamente se oye muy lindo y es como utópico incluso, o sea, es como el ser humano puede llegar a replicar como esas prácticas de la naturaleza y trabajar como con la naturaleza. Pero yo quisiera también entender como más allá de ese concepto clave, cómo son las dinámicas, por ejemplo, de Caro o de Diego en sus empresas en términos de sostenibilidad, porque pues claramente hay una gran definición, pero también es importante entender como desde nuestro concepto qué se puede hacer, qué no se puede hacer, como entendiendo también hasta dónde podemos llegar nosotros como empresas, pues como en Colombia, con los recursos que tenemos en este momento. Entonces quisiera saber. Bueno, les cuento un poco, compartiendo el punto de vista del concepto de desarrollo sostenible. Yo creo que uno de los primeros elementos es que la palabra desarrollo, como la hemos entendido tradicionalmente, dista mucho de resultarse sostenible. Porque cuando entonces uno habla de desarrollo se dedica a pavimentar cuánto metro cuadrado hay en la ciudad y estamos desarrollando. Medimos el desarrollo en términos de toneladas de concreto. Y es una manera muy difícil de medir el desarrollo, porque eso realmente es la construcción, pero ¿nos estamos realmente desarrollando? Cuando uno tumba una montaña y destruye un ecosistema porque va a desarrollar una actividad extractiva,
pues a lo mejor se enriquece, pero realmente nos estamos desarrollando. Entonces ahí hay un primer elemento clave y es entender el desarrollo como la capacidad de mantenernos como humanidad en el tiempo. ¿Y cuál es la responsabilidad yo textilero, yo marca, yo consumidor, de que mis acciones me permanezcan mantenerme en el tiempo? Porque no estamos hablando solo del concepto de desarrollo económico. Y ese concepto es el que desde Coats estamos interpretando. ¿En qué sentido? Porque nosotros no llegamos al consumidor final, hacemos el hilo. Nuestro negocio depende de cuántas camisas, pantalones, uniformes, zapatos se construyan. ¿Sí? ¿Sí? Yo siempre pongo en broma de que Cristal el día que quiera cierra la calle, monta un súper espectáculo de punto de venta y le va súper bien y vende no sé cuántas unidades ese día. Yo cierro la calle en Pereira, le pido permiso a la alcaldía, pongo mis hilos. Pues si no se van a hacer camisas, no se venden los hilos. O sea, hay que poner una orden de producción por delante de la venta del hilo. Entonces, ¿cómo lo entendemos nosotros? Desde llevarlo a la vida cotidiana de la industria. Entonces lo entendemos de la siguiente manera. El primero es una sostenibilidad desde nuestro producto que contribuya a las marcas. Ese es un elemento. Una responsabilidad desde la contribución que nuestros productos le hacen a la marca. Y ahorita exploraremos en detalle eso. Pero también es cuál es la responsabilidad nuestra como marca hacia cuidar los espacios donde participamos. Y desde el rol específico de Coats lo entendemos, desde el cuidado del agua, desde el cuidado de la generación eléctrica, del uso de las fuentes de electricidad, fósil, hídrica, etcétera, desde las descargas que le entregamos al medio ambiente, que es súper importante, todos los efluentes, descargas al ambiente, y el compromiso que tenemos hacia la sostenibilidad de la gente, de que la gente realmente se dignifique a través de hacer parte de nuestros equipos. Esos son como los elementos que nos ayudan a poder aterrizar ese concepto de sostenibilidad. Nosotros estamos desde Coats trabajando en principio en la sostenibilidad del negocio. La circularidad la vemos un poquito todavía lejos, respondiendo concretamente la pregunta, porque ¿cómo entenderíamos la circularidad desde Coats? Es hacer hilo nuevo de hilo viejo. Nosotros estamos todavía un poquito lejos ahí. ¿En qué sentido? Que ya estamos haciendo hilo de materiales que tienen menor impacto ambiental, como las botellas plásticas de PET, como las fibras de celulosa regenerada y otros materiales, pero todavía nos cuesta un poquito de llegar a ser circulares y lo tenemos a futuro. Entonces es un primer acercamiento desde el insumo y lo vamos a ver desde el producto final. Bueno, desde Cristal también venimos trabajando en temas de sostenibilidad desde hace algunos años y de pronto no le habíamos puesto la palabra sostenible. ¿Por qué? Porque eran prácticas que eran del deber ser y para nosotros no necesariamente le decíamos esto es una práctica buena para el medio ambiente, buena para lo social. Por ejemplo, nosotros antes, todo el boom del tema de la moda con temas de sostenibilidad empezó más o menos en el 2017, con el tema del H&M, Burberry, bueno, todo ese show. Por allá 2018, 2019, las marcas empiezan a decir como, hey, hay que parar bolas al tema, ¿cierto? Y nosotros en esa época ya estábamos empezando a hacer cambios, por ejemplo, en el tema de las bolsas del consumidor. Nosotros sí llegamos a consumidor final, claramente. Teníamos 3 bolsas, las 3 bolsas tenían un montón de tintas, tenían un montón de acabados, que eso hace que el producto, pues la bolsa, no se vuelva reciclable ni siquiera. Entonces eran bolsas que llegaba a un relleno sanitario y no eran biodegradables, cero fácil porque estaban laminadas, múltiples colores, tintas malas para el medio ambiente. Y antes de que pasara todo ese boom de la moda, ya estábamos trabajando en eso, ya nos habíamos dado cuenta de esa problemática. Entonces teníamos, no sé, 5 bolsas, pasamos a 2 bolsas, teníamos 6 tintas, pasamos a 1 tinta, teníamos bolsas plásticas de plástico virgen, pasamos a plástico reciclado. Entonces hay un montón de cambios que nosotros desde la industria ya veníamos trabajando, teníamos planta de tratamiento de agua y cada vez la estamos puliendo más. No sé si alguien logró ver, pues nosotros estuvimos con unos periodistas este lunes, los llevamos a la planta para que vieran el tratamiento de agua tan lindo que tenemos en la planta de La Cimarrona,
cómo nosotros en procesos de tintorería claramente sacamos el agua del río, la teñimos y cómo la devolvemos más limpia que hasta la ley colombiana nos pide. Nosotros la devolvemos con muchos más estándares de calidad que lo que la ley colombiana exige. Entonces hay muchas cosas que uno venía trabajando que de pronto no llamaba sostenibilidad y que ya cuando en 2021 empezamos a decir, pero venga, nosotros ¿por qué no nombramos eso sostenibilidad? Lo empezamos a hacer y nos dimos cuenta que teníamos un montón de prácticas, el tema del agua, el tema de la energía, cómo movemos energías limpias, ¿cierto? Nosotros seguimos siendo grandes contaminantes con respecto al carbón, pero ya el 25% de nuestra energía va a ser generada por paneles solares. Esto gracias a una colaboración que tenemos con Celsia. En nuestras plantas de producción tenemos ya muchos paneles solares y no solamente es intervención también en tecnología, sino por ejemplo hacer que los techos sean translúcidos. Eso es una inversión para que entre la luz natural sin necesidad de pagar una millonada de plata, ¿cierto? Entonces hay un montón de acciones que venimos trabajando, temas de la niñez, colaboraciones con UNICEF, o sea, muchas cosas y diferentes iniciativas con las marcas que en este momento las vemos muy interesantes, el tema de las fibras naturales, el tema del diseño, hay muchas partes, pero el tema de la circularidad todavía es un paso que vemos muy lejano por varias cosas. Uno, por el contexto colombiano. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿quiénes de ustedes cuando terminan de usar una prenda la regalan? Levántenme la mano. La mayoría de nosotros la regala, ¿cierto? Y nosotros somos dueños de una franquicia que se llama Parfois, no sé si la conocen, de bolsos y accesorios, y nosotros tuvimos la oportunidad de viajar a Portugal a conocer el proceso productivo de ellos. Ellos nos decían que estaban encantados con el tema de la ropa en Colombia porque nosotros teníamos 7 vidas por prenda. Entonces nosotros teníamos una prenda, la vendíamos y pasaba por 7 personas. La persona que usted se la regala a otra, y esa a otra, y esa a otra. A diferencia de Europa, que pasa así mucho por 2 personas. En Colombia tenemos un tema interesante con eso. Entonces, el tema de la circularidad, volver a recoger la prenda que nosotros vendimos, es muy difícil porque puede terminar hasta en un trapo de cocina o puede terminar en... Para lavar el carro, puede terminar en hacer una trapeadora, ¿cierto? Hay un montón de procesos que nosotros en este momento no somos muy conscientes, pero que esa circularidad pasa por el contexto colombiano en el que nosotros vivimos. Pero precisamente eso es economía circular. Sí, digamos, darle ese segundo, tercero, cuarto, quinto uso a esa prenda, a ese material y que ojalá todo lograra terminar como trapo de cocina o como para lavar el carro. Exacto, pero la cuestión es que esa prenda no debe terminar en la basura, porque cuando termina en la basura llega un relleno sanitario, ¿sí? Y empieza la contaminación, o termina, digamos, en un bosque, en un río, en una vereda y empieza a contaminar, ¿sí? Y cuando estamos hablando, no podemos olvidar de que, por ejemplo, los textiles, muchas veces, ya afortunadamente cada vez menos, sí, son procesados con químicos y muchos químicos han sido tóxicos. Hay muchos textiles que son procesados con 5.000 químicos que se llaman los químicos eternos y son químicos que son creados por el ser humano y que no hay forma de eliminarlos, ¿sí? Nos han dado cosas maravillosas, pero hoy en día ya sabemos cuáles son los efectos. Entonces, cuando yo tengo una prenda que ha sido tratada con cierto tipo de químicos, que queda en la vereda, que queda al lado del río, que estamos contaminando. Entonces, ahí es cuando cada uno de nosotros se tiene que volver parte de esa economía circular, que nosotros por nuestra cultura en Latinoamérica ya hay una parte de esa cultura de economía circular. Nosotros estamos dados a arreglar, a reparar, a reutilizar. Se nos dañó el celular, nos encontramos a alguien que logre cambiarle la pantalla, la batería y todo. Eso es precisamente la parte de economía circular. Pero ¿cómo nos vamos a hacer cada uno de nosotros parte de esa circularidad precisamente para evitar de que esa prenda o ese producto textil o de accesorios o algo así termine en una vereda o en el relleno sanitario? Y no sé si ustedes han visto hace 2 años las imágenes del desierto de Atacama en Chile,
El desierto en Chile lo llamaban anteriormente el desierto florido. Hoy en día es un basurero de ropa, porque es más barato para muchas de las marcas. Cuando pedimos en línea, muchas personas pedimos en línea 2, 3 referencias para ver cuál nos queda mejor, cuál nos gusta más y todo eso. Nos quedamos con una o con ninguna, las devolvemos. Pero a veces es más barato para las empresas botarla que recuperarla. Y en gran parte de eso ha pasado en Chile. Entonces en Chile hay un tema de contaminación ambiental que afecta también la salud humana, precisamente porque esa ropa está llegando al desierto. Entonces es cómo nos vamos a volver cada uno de nosotros parte de esa economía circular después de darle de pronto esos 10 usos a esa prenda. Quería complementar este tema desde de una mirada un poco desde cómo lo vemos nosotros. Hay una mirada desde el ciudadano y parte, digamos, de esos términos desde el ciudadano verde, ¿no? El que no pide la bolsa en el supermercado, el que carga la bolsita para ir a traer la fruta y eso es una historia que hemos trabajado durante muchos años, que es el tema de que el medio ambiente se cuida con conciencia, ¿cierto? Y sí, pero hay un punto, y aquí que estamos hablando en términos de empresas, que hay que entender que los responsables de la contaminación somos las empresas. Somos las empresas. Y aquí hay que ser muy cuidadosos en eso. No podemos trasladar la responsabilidad de las empresas a que el ciudadano no bote la ropa a la basura. Soy yo, empresa, donde tenemos que hacerlo. El 71% de la contaminación de este planeta la producen 100 empresas con nombre y apellido, no los ciudadanos. Entonces son las empresas las que nos tenemos que hacer responsables junto con ciudadanos conscientes, porque de nada sirve pues una empresa que cuida el medio ambiente y luego el ciudadano bote lo que tanto esfuerzo hemos hecho, pero hay una combinación y esta es una responsabilidad. Nosotros estamos en el sistema moda de cómo estamos construyendo marcas conscientes de su responsabilidad ambiental. Desde el concepto de diseño, que claro, bien lo mencionaba, desde la adquisición de las materias primas, desde la conciencia de dónde se fabrican esas prendas, cuál es la calidad de la mano de obra que viene de esas prendas. Y nos pasa con el hilo. Si bien es cierto que Coast es reconocido como una de las marcas de mayor calidad en el mundo, también estamos claros de que es reconocido como una de las marcas de hilos más costosas. Pero es que cuando nosotros estamos usando un hilo Coast, pues hay toda una responsabilidad empresarial asociado de que, por ejemplo, en Coast tenemos la lista de sustancias restringidas, donde esas 5.000 están eliminadas desde hace más de 15 años, 20 años ya estamos completando, y donde estamos seguros de que ese hilo no me va a hacer daño, ni le va a hacer daño al consumidor, ni le va a hacer daño al usuario final de la prenda. Entonces miren, y este es un mensaje para todos, empresarios, cómo estoy haciendo que mi marca, que mi empresa tenga esa responsabilidad que en ocasiones ni siquiera la arranca, como Carlos lo mencionaba ahorita, como una intención, sino como un compromiso corporativo. Entonces eso nos da como esas dos miradas, desde el ciudadano verde, que cada día crece más informados, más entendidos, mejor conocimiento del producto, mejor conocimiento del mercado, pero también de no desligarnos de que nosotros, empresas, somos realmente los responsables en ese tema. Hay cosas como, por ejemplo, nos pasa a nosotros, materiales de empaque. Son los temas en los que hemos trabajado muchísimo, ahorita lo mencionabas. Piénsenlo de esta manera, cuando se compran un par de zapatos, ¿cuál es el objeto de esa bolita de cartón que viene dentro del zapato, que ha recorrido medio planeta? No tiene sino un solo propósito, ser lanzado a la basura. Ese es el único propósito. Porque no te lo vas a poner, no te vas a poner los zapatos con la bola de cartón adentro. Está pensada para sacarla y para echarla a la basura. Pero es mi decisión, desde lo que estábamos mencionando ahorita y ampliándolo un poco, ¿qué estoy haciendo yo como responsabilidad de marca? Porque a lo mejor yo cojo la bolita de papel, la reciclo, la separo, la echo en la bolsa del color yo no sé qué en la casa y hago un montón de cosas y luego viene la administración del edificio y avienta todo eso en un contenedor y termina en un botadero público de los casi 3.000 que hay en Colombia. Entonces, ahí queda el ejercicio a la mitad. Entonces, esa es sostenibilidad pensada desde la empresa y así la entendemos nosotros. Súper, no, yo creo que un poquito esta es la iniciativa, pues, o como el objetivo de este espacio, porque la idea es contrastar como
esa visión que tenemos del concepto, desde lo que conoce Andre, que tiene un montón de experiencia de entender realmente qué es la circularidad, qué es la sostenibilidad, pero también la visión de Caro y de Diego de entender cómo día a día un empresario tiene que pues como implementarla en una empresa real y con consumidores reales y con, sí, con acciones reales desde una empresa. Entonces, también pues como para complementar un poquito a lo que está diciendo Diego, yo creo que sí es importante hablar de una contaminación que está hecha por gran parte de las empresas, pero también esos residuos de los que estábamos hablando son la mayoría, casi el 90% postconsumo, ¿cierto? Entonces también hay que entender que ese consumidor, pues finalmente sí tiene que ser un consumidor que esté educado en términos de sostenibilidad. Y ahí va la pregunta para Caro y para Diego, porque yo creo que también es importante entender que una de las barreras que de pronto tienen las empresas en nuestro contexto es que tengo que crear productos sostenibles para personas que no han entendido qué es sostenibilidad o que de pronto no tienen muy claro el valor de lo que representa la sostenibilidad. Entonces quisiera también preguntarle a los tres, para que cada uno pueda aportar en este tema, qué podemos hacer o qué reto tenemos en términos de consumidor como marcas y también como cada uno personas de a pie en educarnos en estos temas o en educar al consumidor para que entienda el propósito que yo tengo desde mi empresa. ¿Cómo ha sido como ese proceso o cuál es el reto o cuáles son las barreras? Bueno, yo quiero complementar un poquito la respuesta que daba Diego, y es que yo siento que es una triada. El empresario claramente tiene una responsabilidad enorme, pero también va de la mano del consumidor y del gobierno. El gobierno a nosotros nos pone acá un tema de unas leyes que Cristal decide sobrepasar y dar más de lo que me pide, ¿cierto? Pero el resto se queda con la ley que me da. Si la ley de plásticos de un solo uso da tal y tal cosa, la gente cumple lo más mínimo porque cumplirla es muy complicado, ¿cierto? Lo fácil es lo fácil para cualquiera. Por otro lado, el tema del consumidor. Tenemos un consumidor que se cree muy informado, pero que está muy desinformado también. Entonces, por un lado tenemos consumidores que están peleando por el tema del greenwashing, no, es que esta marca no hace esto, esta marca tal cosa, pero por otro lado desconoce completamente todos los procesos y puede que también sea responsabilidad de la empresa, claramente. Nosotros, por ejemplo, usamos mucho el tema de tintes naturales, pero no estamos contándolo todo el tiempo y es culpa de nosotros que la gente no sepa ese tipo de cosas. Entonces, hay un montón de puntos de vista que cuando uno empieza a tener estas conversaciones, empieza a entender que definitivamente cada uno tiene la razón desde la posición y la postura en la que está y lo que vive diariamente. Yo creo que, digamos, tú tocaste el tema y es educación. Si nosotros, por ejemplo, desde Circulatam nos hemos dado cuenta que existe mucho desconocimiento, no solamente sobre el usuario final, sino desde la misma empresa, ¿sí? Y muchas personas piensan que economía circular es sinónimo a reciclaje. Y entonces piensan que porque ya están reciclando es un tema de economía circular. Y no es así. Entonces, digamos, nosotros yo creo que crear espacios de conversación como estos, donde se puedan aclarar ciertos términos y conceptos, pero también ver el punto de vista de las empresas es supremamente importante, porque esto ayuda a que todos nos eduquemos mejor. Sí, yo, por ejemplo, resalto el año pasado tuve la oportunidad de dictar varios módulos en el diplomado de moda sostenible, precisamente Inex Moda, con la colegiatura, y fue súper interesante y me doy cuenta que hay muchas personas con muchos deseos de seguir estudiando y seguir aprendiendo de qué es esto, ¿sí? Y por ejemplo me encuentro a cada rato en estos espacios personas que estudiaron en el diplomado y que siguen con ganas de aprender más, entonces me las encuentro a cada rato en charlas mías o porque leen los artículos que publico en La Silla Vacía. Y yo creo que es eso. Lo que pasa es que en mi concepto creo que todavía son muy pocos los espacios donde se está hablando del tema. Sí, muchas veces hablamos de sostenibilidad, pero en términos muy generales. Pero ve tú a una empresa y pregunta qué es sostenibilidad. Muchas veces no lo saben o no saben qué responderte o te dicen, no, es que nosotros cumplimos la ley. Sí, pues es que la ley está ahí es para cumplirla. Sí, eso no te hace sostenible porque es que finalmente, pues, no se trata de incumplir la ley. Sí.
Exacto, te hace legal, sí, pero ¿qué estás haciendo más allá? Y eso es, digamos, porque lo que está haciendo Europa en este momento, y por eso es que la Unión Europea está poniendo en este momento la pauta en temas de economía circular, porque Europa está en las universidades, en los mismos colegios. Finlandia, por ejemplo, en los colegios con los niños chiquitos, los niños estaban aprendiendo a coser, y no como les tocaba a nuestras abuelas o bisabuelas aprender a coser en el colegio, no. Aquí estamos hablando de niños y niñas por igual, a que aprendan a poner un botón, a que aprendan cómo se inserta el hilo en una aguja, sí, a que aprendan detalles básicos, precisamente pensando en ese reparar las prendas. Están aprendiendo un tema de huertas urbanas, que en el tema de la agricultura viene muy fuerte. Incluso la semana pasada leía un artículo en El País de España sobre una huerta urbana, si no estoy mal, era creo que en Río de Janeiro, sé que era en Brasil, pero no estoy segura si era en Río, de donde se está alimentando gran parte de la favela, ¿sí? Y en Finlandia los niños les están enseñando desde chiquitos a cómo cultivar sus propias frutas y verduras. Entonces todo empieza por la educación, y es algo que nosotros desde Circulatam nos hemos tomado muy en serio, y es que el cambio empieza desde la cultura. Estemos hablando de gobierno, estemos hablando de empresas, academia o sociedad civil. Si nosotros no aprendemos a cambiar esta cultura consumista, ¿sí?, y de polución, pues la verdad, ustedes como empresarios pueden hacer los esfuerzos que quieran, pero el impacto va a ser poco. Entonces cada uno, pues ya lo mencionaban, es un trabajo entre todos, y por eso siempre me gusta resaltar el ODS 17, Alianzas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si no trabajamos todos por el bien común, porque es que no es un tema ambiental solamente, es de la salud humana. Hoy en día en todos nosotros, en la sangre, lo más probable es que todos los que estamos aquí reunidos tengamos microfibras plásticas en nuestra sangre. Esa es la realidad hoy en día. Sí, ya se han encontrado microfibras plásticas en la placenta de mujeres embarazadas y en la leche materna de las mujeres. ¿Eso qué significa para el desarrollo de un feto y para el desarrollo de un bebé que está creciendo? Entonces es una cosa ya, es que nos está afectando a nosotros mismos. Y todo, para mí, siempre empieza desde la educación, por medio de la cultura, y por eso en Circulatam, digamos, mi cargo es directora de cultura circular, y es cómo vamos a llegarle precisamente a todas las empresas, de que no solamente sean ustedes dos en la empresa los que entiendan el tema de economía circular, sino hasta el celador de coach tiene que saber cómo puede aportar, porque es que nunca sabemos dónde pueda estar esa idea innovadora, esa acción que nos diferencie y pueda llevar a la empresa, y no solamente a la empresa, sino a los trabajadores y a los directivos, un paso más allá hacia el desarrollo sostenible. Ahí quisiera, qué pena, contar un caso de nosotros. Nosotros en Cristal tenemos prendas conscientes en Punto Blanco, otras que es la promesa de Baby Fresh, es Sembrando Juntos, y cuando hacemos capacitación, por ejemplo, a las vendedoras, estamos hablando con la gente de ventas de los almacenes y les hacemos la capacitación, y cuando vamos a revisar cómo están hablándole al consumidor, cómo le están explicando, lo primero que le dicen al consumidor es: esta prenda reciclada. Y uno, Dios mío, pues de pronto es solamente el proceso, de pronto solamente es la fibra, de pronto es porque son prendas expansibles y tienen una durabilidad más larga, ¿cierto? Entonces, pues pucha, el tema de la educación es un reto impresionante, y nosotros, por ejemplo, en temas de ventas tenemos una rotación muy alta. Y ahí claramente tenemos que estar capacitando y capacitando, y capacitar y capacitar es plata, plata y plata, ¿cierto? Entonces hay que mirar, revisar, ir a temas de innovación, cómo podemos capacitar de otras maneras para que el recurso no se vea tan agotado, para que no haya tanto gasto de energía, transporte. Bueno, hay muchas cosas que hay que mejorar y que son un reto grande para nosotros. En la pregunta de cuáles son los retos, nosotros hemos identificado varios, pero quiero centrarme para no caer sobre el mismo lugar que ya mencionamos, que son sitios comunes. Si todos estamos en sostenibilidad, muchos sitios son comunes, pero voy a mencionar dos que nos parecieron supremamente importantes y a los que le estamos apostando. Primero, como el tema de sostenibilidad pasa por un tema de la política pública, y la política pública pasa por el tema de la política, pues hay algunos que siguen pensando de que el calentamiento global es un cuento, de que cómo se van a estar derritiendo los pueblos con esta forma de nevar,
y esas cosas, uno de los primeros puntos en los que nosotros estamos trabajando es en la medición científica de los temas ambientales. Y nos hicimos partner de medición científica de objetivos ambientales. Y ahí los objetivos de desarrollo sostenible son una herramienta fundamental para tener una medición objetiva. Ahí estamos trabajando muy fuerte con Alan MacArthur, que nos ayudan muchísimo en este tema de la formalización científica. Es que yo estoy reduciendo la huella de carbono. ¿Cómo la estás midiendo? ¿Cuál es tu método científico para determinar? No, es que yo reciclo. ¿Cómo lo estás midiendo? ¿Eres capaz de mostrarme tus indicadores de reducción efectiva de kilogramos producidos? Es que yo estoy. ¿Cómo lo estás midiendo? Ahí estamos trabajando súper fuerte. Por contar un detalle así chiquitico. Una de las cosas importantes para nosotros, se los mencioné ahorita, es el tema del agua. Y nuestra planta de tratamiento, la de Pereira, recuerden que la planta de Cobos en Colombia está en la ciudad de Pereira, está conectada 24 horas al día con una central de monitoreo ambiental en Londres. En Londres saben cuándo está lloviendo en Pereira. Y cuando llueve muy duro en Pereira, llaman. Vea, tenemos una variación en la disolución de sólidos en el agua. Y no, si es que está cayendo un aguacero que ni te lo imaginas. Ustedes saben que en Pereira el día que no llueve le tiran agua a uno. Entonces, pues es una naturaleza, una bendición también porque usamos parte del agua que llueve para nuestros procesos. Entonces, es un tema para las empresas. ¿Queremos hacer esto en serio? Midan en serio. Midan en serio. Establezcan mecanismos concretos que le puedan decir al mercado, hey, yo reciclo y reciclo tanto, ¿sí? Ese es un tema y ahí estamos como de las dificultades, porque medir eso no es tan sencillo. No, es que yo soy carbono neutro. En estos días recibí una publicidad, nos certificamos carbono neutro y era una empresa de transporte. Yo, pero ¿cómo así no para carbono neutro si el negocio es quemar diésel? O sea, ¿cómo le entra pues? Estos siembran más árboles que ¿cómo le entran para llegar a uno ser carbono neutro con un negocio de transporte quemando diésel 24 horas al día? Pero bueno, ahí arrancamos. Si me lo mides y me lo demuestras, entonces te lo compro. Ese es un primer tema. Y el segundo tema, pensando un poquito de producto, que es lo que nos exigen las marcas, y este es un tema clave, es que nosotros nos hemos puesto el desafío de crear productos sostenibles que no pierdan productividad en los procesos de fabricación industrial, porque eso es una barrera. Aquí yo no voy a decir algo que ustedes como empresarios lo sepan. No, es buenísimo, pero se destiñe. Esto está sembrado debajo de la palma sagrada de no sé qué, en el río, el no sé dónde, 50% más caro. Ahí se le acaban las ganas de cuidar el planeta a uno, ¿cierto? Yo siempre pongo un ejemplo que es el del cumpleaños, ¿no? No, es que vamos a hacerle el cumpleaños al niño, entonces vasito ecológico, platico ecológico, cucharita ecológica, pero cada plato vale 5.000 pesos, ahí se le acaban las ganas, se gasta uno más en los platos que en el regalo del muchachito. Entonces uno dice, pues tráete unos de icopor. Y ahí volvemos al mismo lugar. Los empresarios sí quieren, las marcas sí quieren cuidar el planeta, pero hay un tema de que necesitamos trabajar fuerte en la proveeduría. Yo lo digo desde mi rinconcito, que es el de la proveeduría, en que tenemos que ser sostenibles, pero no podemos perder productividad, porque entonces se nos enreda el tema. Y ya deja de ser sostenible y económicamente. Ya la sostenibilidad me pierde por otro lado, porque entonces, claro, no, esta tela es súper sostenible, pero tengo que coserlo con el 50% de la velocidad, del doble de energía, y ahí quedamos listos. Entonces, te lo doy como desde el testimonio de lo que estamos haciendo en Cobos. Ese fue un eje central de la sostenibilidad de producto, no de proceso. Proceso nos estamos dando un esfuerzo inmenso por reducir el impacto ambiental, pero desde el punto de vista del producto, que me hablabas de las restricciones, y para todos estos emprendimientos que están en el pasillo acá de la colección, eso tiene éxito cuando logren ser capaces de igualar lo que produce la materia prima virgen. Si no, luego es muy complicado porque termina el tema económico volviéndose una barrera. Por ejemplo, con el tema de nuestra transición al 2024 de botellas plásticas PET, Cobos va a dejar de fabricar hilos basados en poliéster virgen progresivamente hasta el 2024, y a partir del 2024 el poliéster virgen en hilos de coser desaparece del portafolio Cobos. Vamos a quedar haciendo solamente hilos de botellas plásticas PET. Pero las marcas no han empezado a dar el salto hasta que nosotros como fabricantes de ese hilo fuimos capaces de garantizar de que cose exactamente igual que el de materia prima virgen. Si no, no se cambian.
Porque además hay que lidiar con el tema precio, ¿cierto? De que los procesos que cuidan el medio ambiente no son siempre son un poco más costosos y a veces mucho más costosos que lo normal. Entonces quería compartir y enriquecer esa conversación desde cómo tenemos esas dificultades que pasan por, como lo mencionamos ahorita, obviamente la política pública de los países. Bueno, entonces para resumir un poquito y también para ir cerrando el espacio, entonces hablamos todo lo que nos acaba de contar Diego, se puede resumir un poco también en la parte tecnológica o maquinaria, porque incluso yo creo que nosotros a nivel de recursos pues estamos muy bien. Entonces yo creo que, por ejemplo, lo que nos decías, estos materiales que nosotros tenemos aquí tienen que llegar a un punto que tengan las mismas características que el material tradicional o que el material pues que normalmente utilizamos en términos de durabilidad, en términos de calidad, en términos de... Entonces yo creo que el primer reto sería como encontrar esas herramientas que nos ayuden a llevar esos recursos hasta ese nivel, digamos que de calidad del producto que pueda igualar a un producto tradicional, que incluso eso ya está pasando en otras partes del mundo. Es que por eso es que yo quiero como entender, contrastar como las dos realidades, porque les cuento, esto es más pues como inspiración o dato curioso, en otras partes del mundo estamos desarrollando plásticos a base o a partir de algas marinas que tienen exactamente las mismas características del plástico tradicional en temas de color, en temas de textura, en temas de durabilidad, en temas de todo. Entonces es como entender cómo podríamos llegar en algún momento como industria, de pronto no todos, cada uno por su lado, sino uniéndonos todos como industria para llegar hasta ese punto. Desde el diseño también hay unos retos gigantes, porque ahorita Andrea lo decía, yo creo que la circularidad no es solamente el material, no es solamente reciclar, no es solamente reusar. Desde el diseño, otro ejemplo que tengo acá para contarles es, hay una empresa que está haciendo desde la moldería y desde el diseño y desde la planeación del mismo producto, que son unos jeans, está evitando que tengamos un montón de residuos desde que la persona no devuelve la prenda porque está totalmente bien hecha la moldería del jean. Entonces como que hay un montón de retos. Por aquí tecnología entonces y también ese buen desarrollo de los productos sostenibles. Aquí hablamos de educación, Andrés nos decía educación para ese consumidor para que entienda también el esfuerzo o el camino que tiene que recorrer una empresa para hacer un producto sostenible. O sea, nunca va a ser lo mismo un producto tradicional o normal como lo conocemos a un producto que tiene un proceso sostenible. Y Caro también nos hablaba de esos limitantes que tenemos a nivel gobierno, o sea, cómo también las leyes de pronto o los certificados incluso que nosotros tenemos en Colombia son más a nivel social, más en la parte comunidad, de pronto por la misma historia, el contexto de nosotros, cómo podemos obtener más apoyo de esa parte legal en términos de sostenibilidad ambiental. Y tengo una última pregunta para cerrar y como darle una idea clara a este espacio, y es ¿qué le recomendarían ustedes a las personas que están acá, empresarios, emprendedores, personas que en el día a día quieren también implementar este tipo de cosas para su vida en general? ¿Qué tengo que hacer para pasar al siguiente nivel de la sostenibilidad? Porque les cuento que hace un año estábamos hablando de cuál es el primer paso. Entonces, en este momento, como empresario, ¿qué puedo hacer yo para dar ese siguiente paso en la sostenibilidad? Una recomendación cada uno. Bueno, yo creo que si son empresarios que están empezando, apúntenle al tema de la circularidad, porque cuando uno ya lleva 90 años en el mercado, devolver procesos creo que sale más costoso que empezar pues prácticamente de cero. Entonces, uno de los consejos es revisen el tema de la circularidad, revisen cómo puede ser. Acá hay muchas dudas y no se frustren, porque uno un día le están diciendo el tema de las algas, un día le están diciendo el tema del bambú, un día le están diciendo el tema de las baterías eléctricas y al otro día le están diciendo los carros con baterías eléctricas se están produciendo no sé qué parte del mundo. Nos estamos quedando sin algas o nos estamos quedando sin bambú. Entonces como que, pues pucha, también es repensar, investigar, porque uno cree que se la sabe y al otro día es no, pero retroceda entonces porque por ahí no va a ser entonces, no, por ahí no es. Entonces, todo el tiempo estar investigando, informándose, revisar temas de huella de carbono, que es lo más importante. Nosotros ya empezamos también el tema de la revisión, nos dimos cuenta
que tenemos dos cosas que nos impactan mucho en la huella. Uno es el tema del transporte y otro es el tema de la tintorería. Son las dos cosas que más impacto nos generan en la huella de carbono y estamos trabajando en eso. Entonces también prioricen qué es lo que tenemos que priorizar, qué es lo que podemos hacer mejor y infórmense bien, porque definitivamente yo que trabajo en la industria de la moda, yo que hago parte del grupo de investigación, siento que no sé suficiente. Siento que a veces hay cosas y términos que uno cree que se las sabe y uno empieza a juzgar a las marcas, esta marca hace esto, y después uno dice, pues pucha, pero con razón hace todo, cuando uno ya conoce el contexto por detrás y entiende por qué están haciendo otras cosas y no lo que nosotros estamos juzgando. Yo tengo 3 recomendaciones: trazabilidad, transparencia e innovación. Sí, cuando queremos hablar de sostenibilidad, pues digamos con el objetivo de llegar a un tema de desarrollo sostenible, sobre todo en el tema de la economía circular, necesitamos esas 3 cosas, sí, porque nosotros necesitamos materias primas trazables, sí, porque el simple hecho de tener una tela 100% algodón no es sostenible. Cuando no sabemos cómo fue cultivada, por quién fue cultivada, hay graves casos de denuncias de esclavitud moderna en los cultivos de algodón, con incluso trabajo infantil con niños hasta 5 años trabajando los cultivos. Entonces, si yo no tengo trazabilidad, ¿cómo va a ser sostenible a nivel social? ¿Sí? Transparencia. Si yo quiero evitar el tema del greenwashing, pues tengo que ser transparente en lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Decir que tengo una marca 100% sostenible, eso no existe, no existe el 100% sostenible. Todo tiene un impacto social o ambiental y por eso lo que tú me mencionabas ahora, la medición. Si yo no mido, ¿cómo vas a decir que soy 100% sostenible? ¿Sí? Yo tengo que medir para llegar a un tema de carbono neutral, de circularidad, de sostenibilidad y todo eso. Entonces, eso también es parte de la transparencia. Y la innovación. Lo más interesante en temas de economía circular es que todo está por inventar. ¿Sí? Digamos, en Europa se está desarrollando, no están políticas exigiendo muchas cosas en tecnología, pero a medida que está llegando la nueva tecnología se están creando las nuevas políticas públicas de la Unión Europea y así pasa en todas partes. A medida que llegan las innovaciones es que el sector público empieza a ver qué tipo de políticas necesitamos. Mejor ejemplo, Uber y Airbnb. Sí, no tenemos políticas, pero no podíamos esperar a que llegaran las políticas para poder implementar esas plataformas. Entonces lo mismo sucede cuando estamos hablando de economía circular. Y yo soy una convencida de que en Latinoamérica tenemos unas oportunidades increíbles para innovar en el tema de la economía circular. Y es por medio también de la bioeconomía y es cómo aprovechar esa biomasa de nuestros cultivos en términos de economía circular. Y si no han visto, aquí en la biblioteca que tienen en este pasillo junto con el SENA, ¿sí? Las cosas tan maravillosas que se están haciendo. Ahora, por ejemplo, estábamos hablando con un señor que está haciendo una tela a partir de 70% fibra de banano y el 30% a punto de algodón. Los ensayos los hizo con el SENA, Fabricato le hizo la primera muestra. No está necesitando $1 millón, ¿sí? Innovar es simplemente, hay que tener el deseo de innovar, ¿sí? Y por medio de esas innovaciones es que nosotros tenemos unas oportunidades que no se tienen en Europa. Europa no tiene, digamos, los cultivos de piña, no tiene los cultivos de palma que tenemos acá. Estamos desaprovechando la riqueza que nos da nuestra gran biodiversidad y ahí es donde nosotros tenemos oportunidades increíbles. Muchas empresas de Europa se están yendo para Tailandia a crear textiles nuevos, pero ¿por qué si aquí también lo tenemos? Y vuelvo y repito, no es un tema de dinero, es un tema de verdad de sentarse, investigar, ¿sí? Crear alianzas y que nosotros como empresarios creamos en esas innovaciones colombianas y de la región de Latinoamérica para apoyarlos y poderlos escalar. Bueno, me gustaría mencionar rápidamente 2 aspectos. El primero es que en Codes hay un aliado en estos temas de sostenibilidad. Uno de los principios básicos de la innovación dentro de Codes
es permitir que la innovación se pueda acercar a los consumidores. ¿Qué significa eso? Sale un supermaterial. Ahora, por ejemplo, estamos acá con un nuevo material que se utiliza para ropa deportiva. Pero todos queremos las innovaciones, pero la innovación, las ganas de innovar se le acaban a uno cuando le dicen que el mínimo son como 5 contenedores y que necesita comprar 40.000 metros de tela, y ahí uno se le acaban las ganas de cuidar el medio ambiente o de innovar. En Cows estamos trabajando muy fuerte en eso, en que las innovaciones sean accesibles. Productos que cuidan el medio ambiente, por ejemplo, en Cows se piden desde una unidad. Puedes comprar un cono, 2.500 metros, y a veces los clientes dicen, ¿y ustedes venden un cono? Sí, vendemos un cono, porque creemos de que ese es un punto. La innovación que pasa porque hay que pedir 10 contenedores nunca va a llegar a la realidad. O sea, ¿por qué tenemos innovación en el bolsillo? Porque podemos comprar un celular. El día que tengamos que comprar 1 millón de celulares para que nos los vendieran, no arranca. Entonces, ese es un punto. Una recomendación para los que están pensando en cuidar el medio ambiente a través de hacerse un poco más sostenibles o parcialmente sostenibles, como lo queramos mencionar, es en Cows hay los recursos, las herramientas para acercarnos a los materiales que son nuestra especialidad. Los hilos de coser, bordar, tejer, entretelas, cremalleras, etc. Y más que un consejo, yo quisiera hacer reverencia a un gran ambientalista americano que fue candidato a la presidencia de Estados Unidos, hubiera sido un buen presidente en su momento, que creó una que llamaba las leyes de la ecología, y hay varias que me gustan de él, y una de ellas dice: no hay almuerzos gratis. Estamos en un planeta finito, y esto no es del 2030, ni del 2050, ni del 2060. Nuestros objetivos de desarrollo sostenible en Cows eran al 2022, o sea, los estamos en este momento reformulando al 2030. Es ya, muchachos, no hay una opción de cuidar el planeta para el 2050, ¿sí? Es ya, porque no hay almuerzos gratis, no hay almuerzos gratis. Y en nuestro planeta, en nuestra naturaleza, no hay botaderos. La naturaleza no tiene botaderos, la naturaleza no tiene lugares donde bota cosas. Somos nosotros los que votamos. Un día este saco no me lo pondré, se lo pondrá hasta que terminará por allá en un viejito que cuida unos carros por allá de celador en algún lugar, y allá terminará en la basura. Pero va a terminar en la basura en algún momento, en 5 ciclos, en 7 ciclos o en 10 ciclos. Todo termina en algún lugar. Y yo, que lo creé, soy el primer responsable en el lugar donde va a quedar ese producto. Entonces, yo me quiero ir con esas dos. Dejemos esas dos. No hay almuerzo gratis, decía él. O tenedor gratis en la traducción al español. No hay tenedor gratis. Y no hay botadero. La naturaleza no tiene botadero. ¿Listo? Entonces, hagámosle el esfuerzo. Esto es una nave espacial que recorre el universo. No hay a dónde huir. Por ahora, no hay a dónde huir. Tenemos que seguir todos aquí subidos y tenemos que darnos cuenta de que estamos ante una realidad que pone en riesgo la existencia humana. Entonces, a todos muchas gracias. Pues, Caro, ya vamos a entrar en un pequeño espacio de preguntas, pero si la quieres hacer desde allá. Estamos como pasaditos. 80. Ay, Gracias. qué pena. Les voy a hacer una invitación, es un ejercicio. No boten la basura en 1 o 2 semanas de la casa. No la boten, porque normalmente nosotros vamos y la echamos al chute y se nos olvidó qué pasó con eso, ¿cierto? Es un ejercicio muy bonito que dice Mariana Matija, una experta en sostenibilidad, y es: guarde la basura de su casa en una misma parte 1 o 2 semanas, para que vea la cantidad de residuos que generamos como seres humanos. Y ahí ya dése cuenta por qué la prenda de plátano, la prenda de piña, la prenda de no sé qué vale lo que vale, porque vuelve y entra en la circularidad. Y si nosotros como consumidores tampoco somos conscientes de eso, pues las marcas, si el consumidor me sigue pidiendo lo mismo, pues le doy lo mismo. Entonces nosotros tenemos que exigir también como consumidores.
Súper, muchísimas gracias, Caro, Andrea, Diego, de verdad, qué espacio tan importante, como tan útil, de una conversación totalmente honesta. La intención de Cinexmoda realmente era esta, o sea, que fuera un espacio muy transparente, que pudiéramos tocar los temas desde diferentes perspectivas. Y nada, no sé si de pronto alguien tiene una pregunta para hacerles a ellos o quiere agregar algún comentario por allí. Yo le ayudo con el micrófono. Hagamos ahí un puentecito entre todos. Bueno, buenas tardes. Primero que todo quiero pues felicitar al Grupo Cristal porque definitivamente está haciendo un cambio en el país, está haciendo de verdad, logrando llegar a esa sostenibilidad, y no es nada fácil como empresa pues poder hacer ese cambio. Y quisiera pues hacerles una pregunta, y es cómo hacer para evitar que los empresarios caigan en ese famoso greenwashing, que es lo que nosotros como tal entendemos, como que muchas empresas toman la sostenibilidad como el punto perfecto de marketing para decir soy sostenible, soy ecológico, y se pues incurre, como decían, en esas prácticas erróneas de ni siquiera, no sé, solamente el empaque es ecológico y ya están diciendo somos greenwashing. Entonces no sé, y quisiera pues preguntarles eso, cómo hacer para evitar, ya que no existen hoy en día políticas públicas que te castiguen como empresario por hacer ese tipo de prácticas. Entonces, bueno, esa es mi pregunta. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Juliana. Juliana, mira, te cuento. Nosotros desde hace 2020, cuando tuvimos toda esta reunión, que nos dimos cuenta que habíamos hecho muchas cosas, pero no las teníamos organizadas, tampoco las teníamos clasificadas como por ODS, decidimos que nuestro propósito de Cristal es la sostenibilidad. O sea, nosotros, toda la compañía, somos 6.500 empleados, y todas las decisiones que se tomen desde ese momento hasta ya para siempre tienen que ver con sostenibilidad en todos los ámbitos, y aplicando más que todo al ambiental, porque si no tenemos planeta no va a haber gente, no va a haber empresas, ¿cierto? Entonces, empezar desde el propósito de la compañía, ese es el punto número 1. Punto número 2, nosotros tenemos muchos proveedores, ¿cierto? Entre esos codes tenemos muchísimos proveedores. ¿Cuáles son los proveedores con los que estamos trabajando? ¿Cuáles son las auditorías que se le hacen a esos proveedores? Que yo creo que eso es impresionante, pues el tema de auditorías. Nosotros también trabajamos con marcas internacionales. Esas marcas internacionales nos hacen auditorías a nosotros cada 3, 4 meses. Y ese tipo de auditorías nos hacen muchas más exigencias, nos hacen movernos, ir hacia la innovación, hacia la tecnología. Y en tema de greenwashing, lo hablaba ahorita Andrea, y es contar la información. Nosotros estábamos pecando en eso, y era que no contábamos absolutamente nada. Hicimos el análisis de materialidad, revisamos todo, qué le interesaba a los accionistas, al consumidor, qué le interesaba a los empleados, entender qué podíamos priorizar. Escogimos 6 ODS que son los más importantes para nosotros, y de acuerdo a eso tenemos nuestras metas a corto y largo plazo, y estamos trabajando en ellas. Tenemos también, que es muy importante y lo mencionaba ahorita Andrea también, es el tema de la innovación. La sostenibilidad es la mejor amiga de la innovación. Nosotros en nuestra compañía tenemos un equipo de innovación, y ese equipo de innovación nos ha hecho varias cosas. Uno, trabajar sin muestras. Nosotros, el tema de muestrario, pues cuando uno va a hacer producción de tantas marcas, el tema de muestras es exagerado. Nosotros trabajamos ya con temas de 3D que son suficientes y nos ayudan en la capacidad de reducir la muestra. Tenemos una muestra que hacer solamente. Anteriormente uno llegaba a hacer 10, 8 muestras. Eso es exagerado. Nosotros por referencia. Entonces, por referencia a color, a veces también. Entonces, ese tema también empieza a ayudar. Y el tema de contarle al consumidor, ser transparente. Si usted no es capaz de cumplir una cosa, no la hable lo que realmente es capaz de cumplir. Y tener estrategias dependiendo del ADN y su consumidor. Entonces, en Punto Blanco tenemos la estrategia consciente, en Jeff tenemos el Jeff Green, en Baby Fresh tenemos el Sembrando Juntos, y cada una se enfoca de acuerdo a su consumidor. Nosotros nos dimos cuenta que en Baby Fresh, el consumidor de Baby Fresh no es tan afín al tema de las cosas ambientales. La verdad,
pasa muy desapercibido para ese consumidor. Entonces nos dimos cuenta que el tema social es súper importante para ellos, supremamente. Tenemos varios productos en el portafolio que son 100%, que por las compras de esos 100% se dona a UNICEF. Y la gente dice, pero UNICEF, el Chocó, pero entonces eso está súper trillado, no sé qué. Ustedes no saben el impacto cuando uno vaya al Chocó, se da cuenta que la gente ni siquiera tiene sanitarios, que la gente no tiene agua, que la gente no sabe cómo cuidar a un bebé, que la gente piensa que pegándole al bebé lo va a educar. Y tener personas que ayuden a la capacitación de eso se vuelve demasiado vital para la comunidad y para el país, porque es que estamos creando y transformando el país a partir de las personas. Entonces es súper importante contarle a la gente y existen diferentes maneras, que se me va el nombre, bueno, informes, ay, ¿cómo? Sí, con estándares GRI, se me había ido, y con esos estándares tú sabes qué debes medir, qué está pasando y contar la verdad. Es que ninguna marca es 100% sostenible, eso no existe, y el que se los diga es mentira, no le crean. Todos estamos en camino hacia la sostenibilidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo sé que este tema tiene mucha tela por cortar, o sea, este tema nos podemos extender todo lo que queramos, pero tenemos otro espacio acá, tenemos otra conferencia. Los invito a que si de pronto tienen preguntas para Diego, para Andrea, para Carolina, lo podemos hacer allí detrás de las escalitas para poder continuar. Muchísimas gracias a los tres, de verdad, por este espacio, por acompañarnos, por enseñarnos tanto a todos sobre este tema, y gracias también a ustedes por acompañarnos esta vez en el Foro de Tendencias en este conversatorio de sostenibilidad. Los invitamos a que se queden para la siguiente conferencia, donde nos va a estar acompañando Sara Carvajal. Muchas gracias y feliz tarde. Ustedes van a hacer una actividad.